Que el Señor les bendiga. Una vez más estamos compartiendo el estudio de la palabra del Señor de parte de Iglesia Cimiento Estable La Unión. Esperamos que el Señor bendiga a cada hermano, a cada familiar, a cada vecino y hasta donde el Señor permita que llegue esta grabación, que el Señor pueda edificar su mente, su corazón, su espíritu por medio del conocimiento de su palabra y de su Espíritu Santo. Vamos a bendecir a nuestro Dios, tener una oración pidiendo su presencia, su bendición, la unción de su Espíritu, de manera que Él fluya en nuestros corazones, cautive nuestros corazones. Padre, te damos gracias por los medios que tú, Señor, abres para poder compartir tu palabra. Te damos gracias que tú eres providente, aún en el desierto pones mesa, pones provisión de alimento, Señor. Tanto en lo material como en lo espiritual. Pedimos que socorras al alma afligida, a aquel que está en necesidad, que abras las ventanas de los cielos, que sea glorificado en este tiempo de pandemia, en este tiempo de tribulación, Señor. Ayúdanos, bendícenos, que podamos reflejar a Cristo, aquellos que te conocemos, en el nombre de Jesús. Padre de luz, quiero brillar por ti. Padre de luz, yo quiero ser un reflejo de tu gloria, un reflejo de tu luz, un reflejo de tu amor para la humanidad, que te puedan ver, te puedan ver, pues he llegado a la conclusión que no hay luz en la confusión, hasta que tú nos llenas de ti. Padre de luz, ilumina mi ser.
hasta que tú nos llenas de ti. Padre de luz, ilumina mi ser. Gracias, Señor. Sigue iluminando nuestras mentes y corazones por medio del estudio de tu palabra, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. En este tiempo vamos a estar hablando acerca de la palabra de Dios siempre, y en el tema particular de la suficiencia de las Escrituras. ¿Qué quiere decir esto? Todo el consejo de Dios tocante a lo necesario para su propia gloria, que es el fin principal de todo lo que existe y del creyente, y para la salvación, la fe y la vida del ser humano, consta expresamente de la Escritura. No podemos encontrar información, no podemos encontrar doctrina aparte de la palabra de Dios en cuanto se refiere a materia de conocer a Dios, de conocer su gloria y de conocer su salvación. Me decía una persona que si se predicaba la fe de los evangélicos y no se predicaba, por ejemplo, el Corán o cualquier otra clase de doctrina o libro, que estábamos siendo injustos. Pero en realidad dice la Biblia que a Dios le ha placido salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Solo la Biblia es la única fuente de norma, como norma de fe y práctica para el creyente. Solo la Biblia es la fuente de conocimiento de Dios, de su gloria y de la salvación. Solamente en la Biblia se habla del camino verdadero de la salvación. Si usted se fija, la mayoría de religiones hablan de probable salvación a través de obras. La mayoría de religiones establecen eso. La palabra de Dios establece que es por medio de una persona, que es el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. En 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice la palabra del Señor: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces no está diciendo toda Escritura hablando de que cualquier folleto, cualquier buen libro, sino que por supuesto se refiere a la Escritura de parte de Dios, a estos libros que, como en la lección anterior, en la meditación, en el estudio anterior, hablamos del canon bíblico, que es la norma, la vara de medida que ha establecido los libros que son aceptados como divinamente inspirados. Y entonces a eso se refiere el versículo. Toda esta Escritura es inspirada por Dios. Y entonces dice que es útil para enseñar, para redarguir. Enseñanza tiene que ver con transmitir conocimientos, ayudar a otros a aprender, pero también la redargución es el hecho de llevar a una persona a reconocer donde está equivocado y corregirse, donde ha pecado, y que pueda confesar su pecado al Señor y reconciliarse con Él. Nos habla de instruir en justicia, que tiene similitud con enseñanza, pero
tiene ahora el elemento de la justicia de Dios, la justicia desde el punto de vista del que es perfecto y que es la verdad personificada. Y entonces el propósito dice a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, que tiene que ver con madurez espiritual, enteramente dice preparado para toda buena obra, para todo aquello que Cristo preparó de antemano, como dice en Efesios 5, para que anduviésemos en esas obras que Él ya dejó preparadas. Entonces, es Él el que va a obrar a través de nuestra vida. Es conveniente hacer notar que las Sagradas Escrituras son suficientes para la salvación del ser humano y para comunicar la voluntad de Dios, que es, dice la misma Biblia, buena, agradable y perfecta. Por supuesto, siempre desde el punto de vista de lo que Dios tiene como el bien supremo para el hombre, ¿verdad? Su gloria, que le conozca a Él, y la salvación eterna de su alma. Porque puede ser que la voluntad de Dios sea, como en el caso que estamos viviendo, tribulación, dificultades, enfermedad o aún hasta la muerte física, pero el propósito de Dios es lograr lo más grande que es ese encuentro con Él, ese conocimiento de Él y esa bendición preciosa de estar en su presencia para siempre. Que de repente una persona, tenemos el testimonio de uno de nuestros hermanos, que él, a través de una situación terrible que vivió en un accidente, que se quebró la pelvis y quedó acostado en una cama durante 6 meses, una cama de tabla, y él testifica que antes de eso él no quería nada con Dios. Él quería disfrutar de esta vida, él quería andar haciendo lo que él pensaba que estaba bien, pero cuando tuvo ese impacto y ese golpe en la vida, de manera que quedó en esas condiciones, allí entonces él dice que lloraba como niño, y ahí reconoció a Cristo en su vida. Entonces él ahora es una nueva persona, pero Dios tuvo que utilizar esos medios para darle este bien supremo que era la salvación. Entonces por eso dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Por lo tanto, cualquier método extra bíblico quiere decir fuera de la Biblia, basado en el humanismo, que intente lograr algún cambio en el ser humano, aparte de la palabra de Dios, como el medio de gracia perfecto del Dios todo suficiente, deberá ser rechazado por carecer de la eficacia necesaria. Entonces, el humanismo es aquella doctrina, ¿verdad?, en la que en realidad, en fin, se pone al hombre en el pedestal, el hombre tomando el lugar de Dios, el hombre poniéndose en el centro de adoración y de relevancia, y entonces ha sacado a Dios de su noticia, pero se aparta entonces de lo que la palabra del Señor enseña, que el hombre es sumamente dependiente de Dios. Estamos a través de esta pandemia reconociendo, imagínense, con una pequeña partícula que es un virus, ni siquiera es una célula, sino que es una pequeña partícula que por supuesto tiene vida, pero que no es ni siquiera una célula. Y esto nos ha puesto, como decía alguien, de rodillas. Hasta el más fuerte, hasta el más rico, hasta el más valiente, hasta el que se creía, ¿verdad?, está siendo muchas veces afectado. Y como decía alguien también, uno se burla y hace memes y hace chiste de las cosas cuando no le han afectado a uno, cuando no es un familiar de uno el que está pues en una cama grave o que ha muerto, ¿verdad? Entonces, qué tremendo es como Dios nos hace doblegar para que reconozcamos que no somos lo que muchas veces creemos ser, ¿verdad? El ser divino que nos creemos, sino que en realidad somos
sumamente débiles y dependientes de la bondad y la misericordia de la provisión de Dios. Dice en el Salmo 19, versículo 7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Entonces, la ley de Dios, la palabra de Dios es la que convierte el alma, la que penetra hasta, como dice la Biblia, partir el alma, el espíritu, las coyunturas. Los tuétanos disciernen las intenciones del corazón, los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay nada que pueda esconderse de su presencia. Entonces, la palabra de Dios es algo que tiene vida y que convierte a la persona desde adentro. A esta revelación de su voluntad, entonces, nada debe ser añadido, ni por nuevas revelaciones del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. ¿Sabe usted que el Espíritu Santo nunca va a contradecir lo que el mismo Espíritu Santo ha inspirado o ha revelado en las Escrituras? O sea, Dios no puede contradecirse a sí mismo. El Espíritu de Dios no va a contradecir lo que el Espíritu de Dios ha revelado y ha inspirado a sus siervos a escribir. Entonces, en Gálatas capítulo 1, versículo 8 dice el apóstol Pablo advirtiendo acerca de las Escrituras. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito, dice. Imagínense que el Señor Jesucristo decía, bendecid y no maldigáis. Pero estos son momentos, son aspectos en los que definitivamente es una excepción. Porque dice Pablo, el evangelio de Dios es bendito, ¿verdad? El único evangelio de salvación en Jesucristo es bendito. Entonces, lógicamente, y por eliminación, cualquier otro evangelio diferente del que ha sido anunciado por los apóstoles del Señor Jesucristo debe de ser maldito, es anatema, porque no trae bendición, sino que trae maldición. Como antes hemos dicho, dice, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces, no es una cosa sencilla el decir, no, mire, fíjese que esto también es muy bueno, este libro es muy bueno, este folleto tiene igual calidad que la palabra de Dios, aunque ha sido escrito después, ¿verdad? Pero el Señor lo ha revelado. Entonces dice Pablo, no, eso es maldito de Dios. No tiene el permiso de Dios, no tiene el aval de Dios, la autorización de Dios. Juan capítulo 6, versículo 45 dice, escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Entonces hay un proceder correcto, hay un proceder, por así decirlo, lógico, que nunca es como en el caso que dijimos del Espíritu Santo, ¿verdad? Nunca el Espíritu Santo va a contradecir lo que él mismo ha inspirado. Entonces, en este caso, dice el Señor Jesucristo que todos seremos enseñados por Jehová o por Dios. Y todo aquel que oyó al Padre, dice, y aprendió de él, lógicamente entonces dice, va a venir a Jesucristo. Va a venir a él, se va a rendir a él. Entonces, el resultado de escuchar al Padre es venir a Cristo, es creer en Cristo, es rendirse a Cristo, no es confesar otro nombre o tomar otras decisiones u otras conclusiones. Es conveniente diferenciar entre los términos que vamos a estar viendo también en nuestro estudio, que tienen que ver con revelación, inspiración e iluminación. Revelación, inspiración, iluminación. El proceso ha sido el siguiente para que nosotros tengamos la palabra de Dios. De lo profundo de Dios
al corazón de sus siervos. A esto se le llama revelación. De lo profundo de Dios al corazón de sus siervos. Entonces Dios hablaba a los profetas, a los hombres de Dios, a los escritores sagrados. Sabemos que los hombres que escribieron los diferentes libros de la Biblia tuvieron diferentes profesiones, no todos eran profetas, pero ellos fueron aquellos que recibieron el mensaje, la revelación de Dios a sus mentes, a sus corazones, aún a pesar de su humanidad, aún a pesar de que algunos de ellos eran campesinos, quizá con poco conocimiento de ciencias o de cosas, ¿verdad? Pero ellos eran hombres que estaban siendo impactados por el Señor y Dios les reveló entonces su palabra. El siguiente paso era de lo revelado del corazón a lo escrito, y a esto se le llama inspiración. De lo revelado de Dios al corazón a lo escrito. Entonces, el hombre de Dios recibía el mensaje y procedía a consignarlo en este caso, ¿verdad? Un libro, una carta, en el caso del apóstol Pablo o de Pedro, que eran pues estilos, ¿verdad? Diferentes, pero que se convirtieron en libros de la Biblia. Y entonces a esto se le llama inspiración, ¿verdad? No que ellos se inspiraron viendo la naturaleza o por sus sentimientos que fueron impactados por alguna cosa, ¿verdad? Sino que el Espíritu de Dios, esa revelación de Dios vino a su corazón y entonces el Espíritu produjo la inspiración para que ellos registraran esto que Dios les había revelado en sus escritos. Pero el último paso es la iluminación. La iluminación tiene que ver con que de lo escrito en la palabra de Dios a la mente y el corazón del creyente. Cuando el creyente entonces lee la palabra de Dios, lee estos escritos que han sido que han sido revelados, que han sido inspirados por Dios, y entonces él, así como mira usted esta ilustración, ¿verdad? De una vela que está iluminando el escrito que se está leyendo para poder hacerlo visible. Asimismo, Dios ilumina nuestra mente y nuestro corazón, nuestro espíritu, para poder recibir ese mensaje que Dios quiso traer a través de sus siervos. La inspiración ocurrió cuando Dios obró en el corazón de los escritores bíblicos para que ellos expresaran por escrito lo que les había sido revelado. Ellos lo hicieron sin experimentar ningún trance, como ocurre en algunas sesiones espiritistas, en el pleno uso de sus facultades mentales y emocionales, expresando en sus propias palabras, es decir, de acuerdo a su propia cultura, carácter, conocimientos, medio de vida, aquello que les era revelado o entregado, ¿verdad?, por la inspiración, por el Espíritu Santo. Entonces, como decíamos, algunos de estos escritores fueron personas sencillas, otros fueron estadistas, consejeros reales. Tenemos el caso de Daniel, que duró en 3 reinos siendo alguien de la corte real. Isaías también se considera que fue un hombre que estuvo muy cerca de los reyes, pero hubo también hombres sencillos que, por ejemplo, Amós dice la Biblia que era recogedor de cabrahigos y él decía que era boyero. Y algunos hasta decían, no soy profeta ni hijo de profeta, pero en realidad Dios les había escogido para ser siervos suyos, aún en medio de su dificultad, de su humildad. Al haber escrito por inspiración divina lo que Dios les reveló, tenemos completo el canon de la Biblia en sus 66 libros.
razón por la cual podemos afirmar que la revelación y la inspiración de las Sagradas Escrituras ya cesó. Entonces, ¿por qué es que alguien no puede venir y decir, mire, yo tengo un nuevo libro que es igual o mejor que la palabra de Dios, y entonces por eso vamos a sustituirla o lo vamos a añadir a la Biblia? Porque la palabra del Señor está clara, ¿verdad? Que está completa, que ya no le falta nada. Tenemos desde Génesis hasta Apocalipsis que ya está establecida la palabra de Dios, y porque fue Dios el que entregó, ¿verdad? No fue por voluntad humana, como veíamos en el pasaje de 2 Timoteo. No fue traída por voluntad humana, sino que dice, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, ningún libro de la Biblia fue porque la persona quería inventarse algo nuevo, impactar a las naciones, ¿verdad? O ser la sensación mundial, ¿verdad? La nueva tendencia, sino que el Espíritu Santo fue el que trajo estas palabras que venían de parte de Dios. Entonces, nuestro Dios, obrando a través de su divina providencia y soberanía, incluyó solamente lo que Él quiso que el relato de las Sagradas Escrituras registra. Entonces, ¿por qué es que no hay más libros? Porque incluso, ¿verdad? En Juan 20:30 dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Y en el versículo 25 de Juan 21 dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Entonces, el Señor Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, pues las personas caían encima de Él, ¿verdad? Habían sanidades a millares, habían milagros tremendos que hizo. Están registrados algunos, están registrados muchos, pero dice el escritor sagrado que hay muchas otras cosas que hizo y que no cabrían en todos los libros del mundo, pues todas esas obras maravillosas. Pero entonces dice más adelante que las que han sido escritas son para nuestra enseñanza y para que como conozcamos que Jesús es el Cristo. Entonces, la Biblia en cada uno de sus libros tiene un propósito específico de mostrarnos al Señor, de darnos a conocer a Dios, y entonces nadie puede añadir o quitar de aquello que está escrito. Fíjese que hay solemnes y duras advertencias a quien lo haga. Tampoco se puede decir de otro libro, folleto o documento que se considere igual de importancia vital para entender la Biblia, o menos considerarlo superior a ella. Hay sectas que, por ejemplo, dicen, mire, nuestros folletos o nuestros estudios por sí solos, pues no hay problema si usted no lee la Biblia. Pero si usted lee solo la Biblia sin nuestros folletos y nuestros estudios, entonces usted es probable que se equivoque y se enrede, ¿verdad? Y no entienda el mensaje de Dios. Y eso definitivamente es una presunción, porque la palabra del Señor es completa y, como alguien decía, hasta los niños la entienden. Porque hemos visto el caso de niños que son impactados por la palabra de Dios y cómo el Señor produce un nuevo nacimiento cuando ellos entienden el Evangelio por la gracia de Dios. Dice en Apocalipsis 22, versículo 18, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces mire qué palabras más terribles que dice, si yo le añado a la Biblia y digo, este libro lo vamos a poner también, es divinamente inspirado, dice que Dios me va a añadir las plagas que están escritas en el libro. Qué terrible.
Y si yo digo, no, este libro lo vamos a arrancar, esto no es palabra de Dios, entonces dice que Dios va a quitar mi parte del libro de la vida, de la santa ciudad y las promesas, las cosas que están escritas en la Biblia. Entonces, quiere decir que nosotros debemos de ser respetuosos con la palabra de Dios, que debemos de amarla, que debemos atesorarla, que debemos darle gracias a Dios, porque es un gran tesoro para cada uno de nosotros. Que podamos aprender a memorizarla, a leerla, a estudiarla profundamente, a investigar a veces algunas palabras que no entendemos, pero sobre todo a aplicarla a nuestra vida, y eso por supuesto procede de la gracia de nuestro Dios por Jesucristo. El Señor Jesucristo, al morir en la cruz del Calvario, consiguió grandes beneficios, no solamente la salvación, sino poder conocer a Dios. Y decía Cristo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, oh Padre, para que crean que tú me has enviado. Y qué bendición poder encontrar en las páginas de este libro hermoso al Dios verdadero, una relación real con ese Dios eterno y todopoderoso, y conocerlo cada día un poco más, cada día poder ver así como un prisma, ¿verdad? Que cuando le da la luz está reflejando diferentes tonalidades, diferentes colores, que cada día el Señor nos conceda conocerle más y más por medio de su palabra. Le damos gracias entonces al Señor por la suficiencia de su palabra para nosotros. La Biblia es todo lo que Dios quiere que sepamos. Por supuesto, dice el apóstol Pablo, que ahora vemos por espejo oscuramente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Esto es lo que Dios quiere que sepamos ahora. Hay misterios que no entendemos, pero que los vamos a entender en la presencia de Dios, aquellos que hemos tenido el privilegio de venir a los pies de Cristo. Le invitamos a usted, si todavía no se ha rendido a Cristo, que lo haga. Y pues a nosotros, los que ya conocemos al Señor, que todo esto nos sirva para amar más la palabra de Dios, los eventos que están sucediendo, para que reconozcamos que muchas veces descuidamos nuestro llamado para escudriñar la palabra del Señor, y que la podamos apreciar cada día más. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque es un tesoro para cada uno de nosotros, porque es una bendición incalculable, maravillosa, que no podemos describir y que no seríamos capaces de agradecer. Te damos gracias porque Cristo en su muerte consiguió todos estos beneficios para nosotros. La iluminación por medio de tu Espíritu Santo, para que Él pueda traer al entendimiento, Señor, tus palabras que vienen en el libro. Gracias porque ella nos habla de Jesucristo, de la salvación en Él y de la importancia de tu gloria en nuestra vida, en toda la historia. Bendícenos, enamóranos cada día más de tu palabra. Gracias. Pedimos por aquellas personas que están en tribulación, en enfermedad, en angustia, en dolor. Pedimos que extiendas tu mano poderosa, Señor, esa mujer que tiene tal vez a su hijo hospitalizado, o a su esposo, aquel anciano, Señor, que está grave. Pedimos que extiendas tu mano poderosa. Aquel niño, Señor, que está con miedo, con temor, con dificultades, o aquella familia que tiene necesidad, que tú puedas proveer, Señor. Gracias porque eres nuestro Dios providente. En el nombre de Jesucristo. Amén. Que el Señor le bendiga grandemente.